Buenos días, Dios los bendiga. Es un verdadero honor seguir compartiendo aquí la palabra del Señor junto con ustedes y que siempre sea un mensaje que edifique nuestras vidas, que sea un mensaje que toque nuestro corazón para bien, ya que sabemos que todas las cosas que el Señor hace para nosotros siempre es para un bien, nunca es para un mal. El día de hoy traigo un mensaje que ya tiene tiempo, lo había escogido por medio del Espíritu Santo, que pues uno cae a veces en tentaciones y pues obviamente esto conlleva la desobediencia. La desobediencia, que es algo que no le agrada al Señor. Creo que es una palabra que en toda la palabra, valga la redundancia, se repite muchas veces: la desobediencia que el pueblo siempre ha tenido en contra del Señor. Por eso hoy en este día vamos a explicar este tema y ojalá sea de su entendimiento y llegue a sus corazones como en su momento llegó hacia mí. Padre, hoy en este día te ponemos en tu nombre esta palabra, que sea una palabra de edificación para todos los que estamos aquí reunidos y que sea un mensaje que pueda ser transmitido para toda la gente que no esté aquí. Que entendamos que todos necesitamos del Señor, que no es por nuestras fuerzas que estamos donde estamos, sino que es por ti y por tu gracia que somos merecedores de esto, que recibimos un regalo que sin merecerlo aún tú nos lo diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como mencionamos, el título de la palabra del día de hoy es el siguiente. Ahorita sale en pantalla, pues para que lo vean. Igual si quieren anotarlo, es de gran ayuda. El tema del día de hoy se llama: esto es lo que le agrada al Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. Nos vamos a poner en la palabra en 1 Samuel 15. Yo estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Igual pues pueden seguirme, o los que traigan su Biblia, pues ahí lo pueden, ahí pueden seguirnos, ¿sale? Muy bien. Empezamos en este relato empieza cuando Samuel, el Señor le habla y le dice que se dirija con Saúl. Saúl pues fue el primer rey, como sabemos, y él le dice que vaya con el pueblo a ajustar cuentas contra los amalecitas. Los amalecitas era una nación. ¿Por qué el Señor quería ajustar cuenta con ellos? Porque fue la primera nación que atacó al pueblo de Israel cuando ellos iban a salir de Egipto. Los amalecitas pues eran descendientes de Esaú, y pues Amalec fue nieto de Esaú. Entonces de ahí viene la riña. Sabemos la historia de Jacob y Esaú. Entonces siempre hubo la diferencia familiar con ellos. Bueno, entonces vamos a la palabra. Dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo. Israel ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, oveja, cabras, camellos y burros, en general todo. Él tenía que encargarse de destruir. La palabra dijo todo, él tenía que destruir todo. ¿Por qué? Pues porque el Señor quería ajustar cuentas con ellos por lo que habían hecho de atacar al pueblo cuando estaban saliendo de Egipto. Sucede esto, luego dice: Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey de Amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que tenía valor, que era de mala calidad. Amén. Como vemos aquí, el Señor le dio un mandato a Saúl, que ¿cuál era? Destruir todo, no tenía que dejar nada. Pero Saúl llega a un punto
en el que por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su entendimiento propio, él consideró bueno dejar lo mejor para el Señor, la primicia, lo mejor, cuando Él no lo había dicho. Esto pasa todos los días cuando queremos hacer algo que el Señor no te ha mandado a hacer, pero nosotros lo queremos hacer. Es mejor, porque creemos que lo que hacemos nosotros siempre va a ser mejor que lo que Él tiene para ofrecernos. ¿Qué fue lo que pasó? Saúl desobedeció el mandato del Señor, desobedeció el mandato de Dios, y eso conllevaría una gran tragedia para él y cambiaría el rumbo de su historia, de lo que él tenía que hacer. A veces la desobediencia nos lleva a lugares donde no teníamos que estar, pero nosotros consideramos que eso es bueno. Yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero estar aquí. En vez de llevar la oración y decirle al Señor, Señor, ¿es correcto que yo esté en este lugar? ¿Es conveniente que yo tenga que estar aquí? El Señor te va a hablar. Lo que me impacta es que como a ellos, a los profetas de antes, el Señor sí les hablaba directamente como nosotros estamos hablando ahorita. Ahorita ya no es lo mismo. Ahorita por medio del Espíritu Santo Él se comunica con nosotros, ya sea por medio de la palabra o por medio incluso de un hermano. Pero aún ellos, a pesar de escuchar la voz directa del Señor, no entendieron lo que Él les decía. No entendieron el mensaje de que tenían que acabar con todo. Él desobedece y la desobediencia lo llevó a pecar. Que el pecado, como sabemos, entró por una persona. Si vamos al Génesis, el pecado entró por una persona. El Génesis muestra a Adán y Eva, que fueron los dos primeros seres en el paraíso. Dios estaba muy contento por la creación que Él había tenido. Él está contento con nosotros porque somos su creación. Pero llega un punto en el que todos desobedecemos la voz del Señor. Y el desobedecer, la verdad, nos va a llevar a cosas que no queremos. Un día el Señor les dice a Adán y Eva, ustedes aquí van a tener todo. Tienen comida, van a poder descansar, no se tienen que preocupar de nada. O sea, aquí van a tener todo lo que ustedes necesitan. Pero no obstante, a pesar de que nosotros tenemos todo a manos llenas, queremos más. Siempre queremos más. El ser humano, yo no sé por qué, pero nuestra naturaleza es pecar. Siempre, a pesar de que tenemos todo y Él nos da todo, queremos más. Y el querer más nos lleva a pecar. Un día la serpiente se le acerca a Eva y le dice, si tú comes de este árbol, de este fruto, vas a ser como Dios. Vas a poder tener todo. Vas a saber qué es el bien y el mal. No se te va a negar nada. Todo lo vas a poder tener. Entonces ella se queda con esto y dice, voy a ser como Dios. Entonces ahí entró el pecado. Ella comió del fruto y en ese momento, cuando ella come el fruto, la humanidad entró en pecado. Y como sabemos, la paga del pecado es la muerte. No es de que ellos iban a morir, porque la serpiente le dice, no te vas a morir, no va a pasar nada, únicamente vas a saber todo. Pues exactamente. A veces el saber de más implica el meterse en más problemas, porque uno siempre quiere más. No nos conformamos con lo que tenemos, pero siempre estamos buscando algo diferente, algo que nos sacie, algo que nos llene, algo que cubra todos esos espacios que tenemos. Entonces entró el pecado. Eva pecó y el hombre, por obediente a la mujer, él también lo come. Como dice la palabra, por un hombre, por uno, entró el pecado. Y sabemos que el pecado sí lleva a la muerte, porque sabemos que hay pecados muy grandes, a lo mejor como las personas que matan. Es como yo digo, no puedes estar por la vida haciendo cosas malas esperando que te va a ir bien. Obviamente. Aún así, la gente que hace las cosas bien le va mal. Imagínense a la gente que se la pasa haciendo cosas malas. Como dice la palabra, si los justos aún así les va mal y no hacer las cosas, porque el Señor nos ha dado también ese gran regalo del dominio propio, del poder decidir del sí y el no. Ellos tuvieron esa gran decisión
pero la tentación pudo más que lo que Dios les daba. Cuando ellos pecan, el Señor está buscando a Adán y le dice a Adán, y él no contesta. Pero él no contestaba porque ahora, como ya tenía el conocimiento, él le daba ya miedo, le daba vergüenza, le daba temor que el Señor lo fuera a ver desnudo. Entonces ellos tejen con unas ramas y se cubren. Entonces dice, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Es que me dio miedo que me vieras, que estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿cómo que estás desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Comiste del fruto que te dije que no lo hicieras? Sí lo hice. La mujer que tú me diste me dio del fruto. Vemos ahí cómo a veces el Señor te dice, no hagas esto, vete por este lado. Es mejor, a lo mejor te va a costar trabajo, va a ser difícil, porque hay cosas muy difíciles. Creemos que no hay salida, no hay solución, pero es el camino correcto. A veces lo fácil no quiere decir que sea lo correcto. Entonces a veces perdemos más por desobedecer y no seguir el mandato y la palabra del Señor, porque Él nos manda que obedezcamos. Después de esto, cuando la tierra empezó ya a procrearse, empezó a haber más humanidad, el Señor veía que el pecado ya ahora en ella era ya más grande. Ya había inmoralidad sexual, que fue un pecado que marcó toda la historia hasta el día de hoy. Y el Señor dice, mi espíritu no va a poder estar tanto tiempo con el hombre, porque ellos se corrompieron, ellos destruyeron todo lo que yo les había dado, lo bueno que yo les había dado, ellos lo rompieron. ¿Por qué? Por seguir el pecado, por seguir la tentación, por seguir lo que es para mí correcto, pero no lo es. Aquí me impacta lo que dice el Señor, porque dice, vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y todo lo que la gente pensaba e imaginaba siempre era malo. Todo era pura malo, pura perversidad, matar, pecar, tentar, todo era malo. Y aquí el Señor dice que se arrepentía de haber creado a la humanidad, pero desde que entró el pecado, nosotros fuimos tentados. Nuestra vida quedó marcada con ese pecado que ya es nuestra naturaleza. El hombre siempre es tentado a pecar de todas formas. No creo que el pecado nada más es sexualmente. Puede ser en alguna tentación con algo que a usted le guste y que usted lo convierta como un ídolo, que a usted lo ponga en primer lugar en vez del Señor. Hoy es el día en el que usted y yo tenemos que cambiar esta mentalidad, hacer oración y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos tomar la decisión correcta de dónde tenemos que estar. Eso es lo que nos hace falta a veces. Me he puesto a pensar que el evangelio, decía un pastor, si el evangelio que estás predicando no te incomoda, entonces no es el evangelio de Jesús. Porque a veces sí creemos que todo es bonito, todo siempre te va a ir bien, pero también está el otro lado. Tenemos que saber qué está bien y qué no está bien. Lo malo también tenemos que saberlo. Porque el llegar al reino de los cielos y heredar y ser coherederos con el Señor conlleva muchas cosas. No simplemente es el decir, yo creo en Jesús, yo creo con todo mi corazón. Pero dice en la palabra que no basta con saber la palabra, sino la vas a poner en práctica. El poner en práctica la palabra en realidad sí es difícil, porque en ocasiones conlleva dejar amistades, dejar relaciones, dejar trabajos que han marcado nuestra vida, algo que para mí es mi conveniencia y a mí me gusta. Pero el Señor dice, no, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Yo no te dije que hicieras eso, pero tú por tus propias fuerzas, porque tú quisiste eso, tú te fuiste por ahí. Ahora uno se tiene que atener a las consecuencias. Por eso hay que hacer oración y pedirle al Señor cuando uno sienta que va a ser tentado de alguna forma, Señor, hoy quise hacer esto, hoy tuve este pensamiento. Yo sé que tú escudriñas los corazones, yo sé que tú sabes todo lo oculto que hay dentro de mí. Ayúdame, yo sé que tú me puedes ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer en vez de pecar, en vez de caer en tentación, más bien llevarlo a oración. En vez de tentación, llevarlo a oración y que el Señor nos ayude por medio de la revelación del Espíritu Santo dentro de nosotros, de saber qué es lo correcto
y qué es lo malo. Después de que viene el pecado, ahora vienen los castigos, obviamente, porque el Señor se molestó, el Señor se entristeció. Dice aquí que se le partió el corazón. ¿Se imaginan el corazón del Creador roto, quebrantado, triste, contrito? Pues esa sensación que Él llegó a tener por la humanidad, y eso que era el comienzo, aún no empezaba y no pasaba todo esto que ha sido hasta ahorita. Me imagino después, con todas las tribus, todas las naciones, el pueblo de Israel, todo lo que hacía, cómo se ponía a hacer. Ahora entiendo por qué el Señor siempre, muchas veces estaba molesto con el pueblo, porque el pueblo era terco, el pueblo era necio, el pueblo no le bastaba lo que tenía, pero siempre querían más. El pecado, escúcheme bien, hermano, el pecado lo separa de Dios. El pecado nos destituye del paraíso. El pecado nos aleja de la presencia del Señor, porque este cuerpo corrompido, este cuerpo pecador, no va a heredar el reino de los cielos. Por eso en la palabra se menciona mucho y se hace hincapié una palabra que dice arrepiéntanse. El Señor lo dijo, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, arrepiéntanse. Búsquenlo ahorita que Él está. Ahorita el reino de los cielos está al alcance. Todos acérquense a la presencia del Señor, arrepiéntanse de lo que hacen, porque el estar en el reino de los cielos no es nada más decir yo creo en ti con todo mi corazón, sí creo, Señor, pero también quiero que tu vida sea reflejo en mí, la vida en Cristo esté en mí, para que yo refleje lo que el Señor fue. Porque dice la palabra que si nosotros decimos que somos de Dios, entonces debemos andar como el Señor anduvo. Debemos de caminar como Jesús anduvo. No quiere decir que pues tenemos que caminar así, no, eso se refiere a pues hacer las cosas que Él hacía, cómo hablaba, cómo contestaba, cómo se dirigía con la gente, lo que Él pensaba, lo que Él decía. El caminar como el Señor implica todo eso implica caminar como el Señor, el hacer todo lo que Él hizo. Después de esto viene algo también muy interesante. ¿Alguna vez escuchó de Sodoma y Gomorra? Fue un pueblo que también estaba muy corrompido por el pecado. En este tiempo el pecado sexual ya estaba muy dentro de toda la gente, ya era algo natural, vaya, para el tiempo y la época que era, ya era algo muy normal. Relaciones, hombres con mujeres, una combinación total. Y el Señor dice, ¿en realidad están haciendo todo esto? ¿Todo este pecado lo están haciendo mi creación? Hay que bajar, hay que ver si en realidad está pasando esto. Y Abraham clama al Señor y le dice, oye, pero si hubiera una cantidad de justos, ¿se podrían salvar? Y en realidad con que hubiera habido uno, ese pueblo se hubiera salvado, pero en realidad no lo había. Ahora yo entiendo por qué. Porque en ese tiempo no había una justificación en sí. La justificación que teníamos era por la ley, pero el cumplir una ley nadie podía. Por eso éramos malditos por la ley. Pero ahora fuimos justificados por la fe. Fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, que Él fue quien nos dio la redención, que Él fue quien nos sacó de la maldición de la ley. Entonces Sodoma y Gomorra estaban muy corrompidos y el Señor manda a unos ángeles ¿a qué? A que destruyeran el lugar. ¿Se dan cuenta cómo el pecado a qué los llevó a la muerte, a la destrucción de su pueblo? ¿Por qué? Porque se corrompieron, porque hicieron lo que ellos querían, porque quisieron seguir las corrientes alternas del pecado, de la tentación, y para ellos dijeron, esto a mí me gusta, yo no te necesito, yo prefiero cómo estoy, gracias Dios, pero así estamos bien. Entonces el Señor pues tiene que actuar. Eso va en contra del mandato que Él nos daba. Obedezcan, Señor, obedezcan. Y esa palabra la van a ver en la palabra del Señor, en toda la Escritura. Obedezcan. Este pueblo no obedece, ¿y qué es lo que sucede? Nos acabó. Se acabó y se quedó ahí. Nos damos cuenta que la desobediencia nos lleva a hacer cosas que no queremos.
pero a veces es más fuerte esta tentación que está dentro de nosotros, que nos hace pecar. Una vez vi un pastor que decía, en verdad es correcto o puede pasar que a uno ya con el Espíritu Santo, con la unción que tenemos ahorita del Espíritu Santo, podemos ser tocados por algún demonio, podemos caer en una posesión demoníaca. Y él decía que no, porque el Espíritu Santo pues ya mora dentro de nosotros, esto no puede ser posible. Pero esto no implica que usted y yo llegamos a tener actitudes que sean en contra de lo que tenemos que hacer, y esto es por el pecado. Hay muchos demonios, hay muchas entes, porque usted sabe que las peleas más grandes no es aquí entre usted y yo, no es con el hermano, no es con el hermano de afuera. Las peleas más grandes son celestiales. Esas son cosas que no vemos, con los huestes celestiales. Todo esto que no vemos es lo que en realidad es donde está la verdadera guerra, la guerra espiritual. Por eso el Señor dice, no se aparten de mi camino, sigan donde yo voy, sigan mis mandatos, sigan el antiguo camino, arrepiéntanse, verán que les va a ir bien. Pero no nos basta. A veces queremos hacer las cosas siempre a nuestro modo. Más adelante, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido del Señor, un pueblo que tenía todo, un pueblo que tenía la presencia del mismísimo Dios, defendiéndolos de todo ataque del enemigo, de todos. Si el Señor decía, yo te voy a librar, yo te voy a sacar de aquí, Él nos sacaba, como fuera, pero Él lo hacía, porque lo que he entendido, que lo que el Señor dice, lo cumple. Nada lo deja a medias, nada es a medias, todo lo cumple, todo se hace. Porque dice que pasará todo, todo pasará, pero la palabra del Señor siempre va a prevalecer, y más ahora que ya la tenemos en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y esa es la mayor alegría creo que deberíamos de tener todos, tener el Espíritu Santo. Por eso yo lo invito a que el día de hoy, si no ha recibido al Señor, créame que sí se está perdiendo de mucho, porque el tener a Dios dentro de usted creo que es lo mejor. Y pues en lo personal yo soy el claro ejemplo de que en realidad Dios sí cambia las vidas de la gente, porque yo solía ser una persona, y como dice un canto que tenemos, que he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. A mucha gente se le hace como de, oye, pero ¿cómo andar cantando? Amén, alabaré, y esta onda religiosa y andar leyendo. A mucha gente se le hace aburrido. A veces le da hasta risa verlo a uno, porque por ejemplo yo en el mercado siempre estoy leyendo y leyendo, mirando prédicas y aprendiendo, porque me gusta mucho. Y mucha gente como que le da incluso risa decir, pero ¿qué onda? Pues siempre estás así. Un día me tocó predicarle a un amigo, empezamos hablando de algo, el chiste que se extendió la plática media hora y se quedó así como de, me dice, oye, a ver, si sabes, a ver cómo le hago para empezar a leer. Entonces ya le llamó la atención. Me dice, ¿cómo le hago? ¿Dónde empiezo? Entonces sí ven, ese es el poder que hace el Señor en nuestras vidas, que nosotros seamos ese vivo ejemplo de que el Señor sí restaura familias, restaura matrimonios, restaura relaciones, restaura trabajos, restaura toda esa cosa que se ha roto por alguna razón, que fue por el pecado. El Señor restaura todo. El chiste es creer en Él, obedecer y estar en su palabra. Hay un salmo, creo que es el Salmo 119, 67, que dice, yo solía desviarme, pero tú un día, pues ahora sí que me llamaste la atención, y ahora prefiero mantenerme en tu palabra. Y sí es cierto, si algún día yo también solía desviarme, hacer cosas que no tenía que hacer, y a lo mejor pues todavía lo sigo haciendo, pero lo que he entendido también, que el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, no sé si le ha pasado a usted, pero cuando hace algo, viene como el remordimiento, o sea, viene así como de la conciencia, y el Espíritu Santo te habla y te dice, eso que hiciste está mal, tienes que arreglarlo. Y antes pecábamos, antes hacíamos cosas y era normal. Te encontrabas a un carro, se te cruzaba y luego lo que haces, a rayársela y nos vamos.
Y ahora pues ya no, o sea, uno ya no hace lo mismo. Por eso sí digo, a veces me pongo a pensar y digo, sí he visto, sí he cambiado o no, sí he cambiado o no. Pero sí, en realidad sí he cambiado, porque ya no era lo que era antes. Porque gracias a Dios, gracias a la sangre del Cordero, fue que nosotros fuimos criaturas nuevas. Entonces la recomendación del día de hoy, mantenerse en la palabra del Señor y obedecerlo. Ese es lo principal. Cuando el pueblo no obedecía, el pueblo de Israel era muy terco. Tomaban decisiones que no les tocaban, hacían cosas que no les tocaban. Cuando Moisés se sube al monte para orar, para hablar con el Señor, ¿qué es lo que tenían que hacer con el pueblo? El pueblo dijeron, ¿sabes qué? Es que este no baja. Le dicen a Aarón, necesitamos dioses para alabar al Señor. O sea, ¿cómo vas a ocupar más dioses para alabar al Señor? Y eso se me viene a lo que hoy en día sucede con con otra religión, que ellos buscan otra alternativa para adorar al Señor, sabiendo que el único camino es Jesús. De ahí para allá no hay más. De ahí para allá lo demás son herejías, son hechicerías, son brujerías o cosas que inventó el hombre para satisfacerse momentáneamente lo que necesita. El pueblo tomaba decisiones que no, y crearon un toro de oro. Y con él lo agarraron, hicieron fiestas paganas, hacían adoración a esta figura, creyendo que con esto le iba a agradar al Señor. Y le dice el Señor a Moisés, ¿ves lo que están haciendo? Y baja Moisés enojadísimo. Pues ¿cómo no se iba a enojar? Estaban haciendo todo lo contrario que el Señor no les había mandado. Pero uno es así, y hoy en día somos igual. Tomamos decisiones malas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora debemos de entender que cuando estamos en Cristo y somos criaturas nuevas, debemos de aprender a consultar primero al Señor. Señor, ¿es correcto que yo haga esto? Señor, ¿es correcto que yo ande con esta persona? Señor, ¿es correcto que yo esté en este trabajo? Tú háblame, tú dime. Por medio de tu Espíritu Santo, revélame lo que tengo que hacer. Y Él te habla. Él te habla, pero tienes que hablarle con todo tu corazón, en la intimidad, en el lugar secreto donde tú tienes esa comunión y esa comunicación con Él. Porque Él escucha, yo lo sé, Él sí escucha y yo lo he vivido. Yo sé que Él escucha nuestra voz. Por eso, hermanos, hoy en día tenemos que ser muy perceptibles a la voz que Él tiene para nosotros. Escucharlo con mucha atención, todo lo que Él tiene para nosotros. De esa forma nos vamos a librar de la desobediencia y de cualquier tipo de pecado o tentación. Aparte, el pueblo era muy renegón. Tenían todo, pero no les bastaba. Ellos querían más. Ellos querían más. Tenían el maná, que era para comer todos los días, pero no les bastó. Ahora ellos querían carne. ¿Por qué renegaron? Porque en Egipto había carne. En Egipto comían gratis. En Egipto tenían frutas, verduras, de todo lo que querían. Pero fíjense, era tener algo y ser esclavos. A veces así vivimos hoy en día. Nos esclavizamos a algo aunque nos guste y esté perfecto para mí, pero nos esclavizamos a algo en vez de ser libres. Yo prefiero ser libre y tener complicaciones en la vida, pero sé que el que me va a sustentar, el que me sustenta no duerme, el que me cuida no duerme, porque estamos bajo la cobertura del Altísimo. Si usted es obediente, si usted va a la palabra, se va a mantener dentro de la cobertura del Altísimo. Y no habrá una gloria más grande que eso, que el estar en la cobertura del Señor. Aparte, el pueblo de ser renegón, siempre querían más, siempre anhelaban tener algo más. Ahora, ¿qué era lo que hacían? Buscaban dioses por otros lados. Es que como que este Dios no me está llenando, no me satisface, creo que me faltó algo todavía, pero aquí ya no me lo está dando, vamos a buscar a otros dioses. Entonces la gente del extranjero, ¿qué era lo que traía? Traía todo esto, traía todas estas costumbres, estas figuras que ellos comenzaron a adoptar, y eso se le llamó prostitución espiritual. El pueblo se prostituía espiritualmente porque prefería adorar y exaltar a otros dioses en vez de al mismo, que los había sustentado y les había dado todo lo que ellos necesitaban. Pero el pueblo era terco, era necio. Preferían hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Ok, vamos a ponerles leyes, vamos a poner reglas, porque creo que aquí esto se está descontrolando. Como hoy en día, cuando nacemos, pues
uno nace y tiene un registro. Este registro, pues, ¿para qué nos sirve? Pues para estar obviamente en el registro nacional, para que posteriormente podamos hacer algún trámite. También tenemos una INE, tenemos una identificación oficial. Cuando estudiamos tenemos una identificación también para poder hacer trámites. Así también el Señor tuvo que generar leyes. ¿Para qué? Para que el pueblo a ver si hacía caso. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no. El pueblo no hacía caso. A pesar de que tenía las leyes que tenían que hacer, por eso es de que somos malditos por la ley. ¿Por qué? Imagínense cumplir 613 leyes. Haces 612 y una no la hiciste, se perdió lo que hiciste, no sirvió de nada. Por eso era la maldición de la ley, porque para cumplirla toda era muy complicado. Si aún hoy en día es muy complicado. Un día vi una imagen que decía: los que creemos en Dios y los que obedecemos a Dios. Y a mucha gente le he preguntado esto: ¿tú crees en Dios o obedeces a Dios? Y pues la mayoría, creo que todos, pues somos creyentes. Además dicen: no, pues yo creo en Dios. Pero en realidad el obedecer a Dios, no, pues no. Exactamente, el obedecer a Dios implica muchas cosas. Es más difícil. Creo que ese camino es el que va menos gente, porque la gente prefiere, las personas prefieren lo fácil, lo sencillo. No queremos sufrir, no queremos que nos vaya mal. Siempre pensamos que nos va a ir bien. Creemos que los caminos del Señor son siempre todo bien, todo perfecto, todo en orden, pero no. Sí es difícil, sí es difícil. Va a haber muchas piedras de tropiezo, va a haber muchos obstáculos. El mismo Señor ahí les decía en el pueblo: yo les voy a poner obstáculos porque ustedes están haciendo lo incorrecto. Van a tener obstáculos. Y hoy en día usted y yo tenemos los mismos obstáculos. O levante la mano a alguien que nunca ha tenido algún problema. Creo que no, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna situación que ha puesto en riesgo nuestras vidas, nuestra integridad, nuestra salud. Entonces vemos que en realidad el camino del Señor es el mejor, es el más perfecto que va a haber. No va a haber algo mejor que va a llenar ese vacío que usted tiene. Nada lo va a llenar. No lo va a llenar un carro, no lo va a llenar una casa, no lo va a llenar una persona. Fíjese que a veces he pensado que la plenitud la tenemos cuando nos casamos, ¿no? Ya me caso, ya estoy listo, ahora sí, estoy completo. Pero no. La plenitud, escúcheme bien, la plenitud se vive antes de estar casados, en la soledad con Dios. La comunión con Dios es lo que te va a llevar a hacer, es tener esa plenitud de Él y estar lleno de Él para poder ahora sí estar listo con lo demás. Porque a veces queremos algo, a veces uno se quiere casar, pero te quieres casar y el Señor te dice: ¿ya tienes casa? No, pues no. ¿Tienes trabajo? Pues apenas llevé los currículum. ¿Tienes esto? No, pues todavía no. ¿Y entonces cómo te quieres casar? Entonces ya ven cómo los caminos del Señor son diferentes. Los caminos del Señor siempre van a ser hacer lo correcto, escuchar, que Él te guíe. Obviamente tampoco no hay que ver al Señor como que es una máquina expendedora de milagros. Nomás estar pide y pide y pide. El Señor sabe lo que usted necesita. Como ya lo repito, el Señor escudriña el corazón, sabe nuestras intenciones, lo más oculto. Él sabe todo. Él sabe lo que usted necesita antes de que se lo pida. No nomás se trata de pedir, también se trata de poner de nuestra parte. El Señor te está dando algo y con eso debes de hacer lo que Él te manda. Si tú cumples lo que Él te dice con lo que Él te da, tenlo por seguro que siempre vas a tener la bendición del Señor. Esa siempre va a ser la bendición. Y no me lo estoy inventando, son cosas que son. Yo le digo a mamá, lo que está en la palabra, lo que lees del Antiguo Testamento y del Nuevo, y hasta ahorita si lo comparas, son cosas de antes, se repiten ahorita, todo se vuelve a repetir. Todos los comportamientos que tenía la gente a los de ahorita, todo, idolatrías, inmoralidades, tentaciones, pecados, todo se repite. La Biblia, la palabra, es el libro, es ese bendito libro que nos muestra cómo debemos de vivir. Porque el mismísimo Señor dijo: el que esté en la palabra, el que siga la palabra, pero en realidad con todo su corazón, va a ser libre.
Y el ser libre, ¿quién no quiere ser libre? A veces somos atados de alguna forma, emocionalmente, mentalmente, algún problema, alguna situación económica, que es los problemas que tenemos siempre. Pero el Señor dice, agárrate de la palabra, vea la palabra. No hay otra pócima mágica. Vete con un brujo, vete con esto, vete con otro. Él te va a decir, obviamente no. Yo he visto que hay mucha gente que hace estas cosas y uno lo que hace nomás es darle cabida al diablo, o sea, dejarlo entrar en nuestras vidas, nos zarandee, nos haga como quiera, para que después nos tengamos que ir a rendir con el Señor. Señor, perdóname, la verdad la volví a regar y pues ya ahora sí la voy a echar ganas. Y ahora sí, órale, pues vente. Esa es la ventaja del Señor. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que es muy bondadoso y muy misericordioso. Porque a pesar de que pecamos 1000 veces, decía Pablo, aún siendo el más vil pecador, el Señor siempre lo veía. Y ¿saben quién es Pablo? Él mataba a la misma iglesia, seguía a la misma iglesia, los perseguía, les hizo muchas cosas, y aún así fue el más grande de los predicadores del mismo Señor. A él se le fue revelado el evangelio en sí. Se le fue revelado por qué iba a estar aquí el Señor, cuál era el motivo del que él tenía que estar con nosotros. Entonces, como verán, que usted sienta que es muy pecador, aunque usted se sienta que ya no es digno de estar en la presencia del Señor, tenga en cuenta que no es así. Nuestro Dios sí perdona, nuestro Dios redime, nuestro Dios nos ama, porque tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, y todos los sinónimos que le voy a decir describen lo que es nuestro Señor para nosotros. Entonces vemos que el pueblo de Israel, pues muy mal. El Señor crea leyes para ver si con esto, y aún así, aunque había leyes, el Señor, si vamos a Levítico 20, dice el Señor, va a haber castigos, obviamente, tiene que haber castigos, no todo va a ser gratis. ¿Por qué? Porque el pueblo no hacía caso. A él lo que no le gustaba es que había mucha inmoralidad, había mucha prostitución espiritual, y había mucha gente que ya hablaba con los muertos, como hoy en día también lo hay. Gente que le gusta, dice, es que no encuentro respuesta, yo no escucho la voz del Señor, mejor voy con alguien para que me digan qué es lo que me está pasando. Pero no es así. El Señor por eso se molestaba, porque la gente prefería ir a buscar a alguien más que hablarle a él. Prefería siempre ir a buscar algo, una fuente alterna, que en vez de ir con la fuente de vida, que era el Señor. Siempre fue así. Había muchos castigos, y tengo una frase, si puedes ponerla, Denita, la que dice frase 1. Bueno, esa es la primera, que dice: aprender a decir no traerá bendiciones que más adelante las verás. Hay que saber decir que no también, como vemos a Adán y Eva. Si ella hubiera dicho que no, les aseguro que hubiera habido una bendición más grande para ellos, pero no lo iban a ver hasta después. Como cristianos también debemos de aprender a decir no, porque no sé si se ha dado cuenta que cuando te dicen algo, te ofrecen algo que tú dices, si haces esto te voy a dar tanto dinero, si haces esto te voy a dar esto. Dice, no, sí está tentador, está buena la oferta. ¿Qué decimos? Sí, vámonos. Pero ¿se lo preguntaste al Señor? ¿Lo consultaste con Él? ¿Le dijiste, esto es correcto lo que hago? No me pasa nada, ya al rato ya le pido perdón. Entonces es lo que tenemos que hacer también, aprender a decir que no. No a todo es que sí. Cuando aprendemos a decir que no, créanme que les va a ir mejor. Porque si a todos dicen que sí y no saben a dónde los va a llevar ese camino, es donde vienen las consecuencias. Pero hay que aprender a decir que no. Fue más lo que ganaban que lo que perdían, pero perdían más al desobedecer. A veces tenemos todo a manos llenas, y créanme, para mí, me preguntan el ser rico. ¿Qué es ser rico para mí? Es tener a mis hijos con vida, que sigan al Señor, y para mí el ser rico es tener a Dios, el tener a Cristo. Lo demás sale sobrando, porque Él sabe lo que necesito, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una ganancia
el vivir, estar aquí con el Señor es lo mejor que podemos tener. Eso para mí es ser rico. Para mí no importa el tener muchos lujos, porque al final de cuentas todo eso va a pasar. Todo lo que hagamos, lo que dejemos de aquí, ni modo que lo vayan a enterrar con el carro que se compró. No es malo, es bueno vivir la vida, disfrutar la vida, pero vivirla de una forma sana, de una forma coherente, de una forma educada, de una forma obediente, que es la palabra que hoy vamos a decir mucho: obediencia. El problema es que en ocasiones desviamos nuestra fe del Señor a otra cosa, a un gusto material. Cuando eso se vuelve en un ídolo para nosotros, empezamos a desviar ese amor y esa fe que tenemos para el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Lo ponemos en segundo lugar. Siempre pasa eso. No, me gusta mejor, yo prefiero a Juanita y voy a andar con Juanita porque está bien bonita, pero no es cristiana. Ya te dijo el Señor, tienes que saber elegir. No, pero es que a mí me gustó, yo me voy con ella. Y las mujeres: no, es que me gusta Pedrito, es que está bien guapo este pastor, y pues la verdad yo lo convierto, yo lo voy a convertir y todo. ¿Y qué creen que resulta de eso? Cosas malas. De eso no resulta, y eso pues ya también experiencia propia. La verdad, no funcionan ese tipo de cosas, porque el Señor te ha dicho: no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene el bien con el mal? ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas? Jamás. Eso también es una parte muy importante. Y no nomás es en las relaciones, también aplica en todo. El saber obedecer la palabra del Señor. Creo que eso lo va a librar de tantas perezas que va a pasar en su vida, el obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque es más lo que ganan que lo que perdían, pero perdieron más por desobedecer. Cuando desobedecemos, perdemos más. Por eso la invitación del día de hoy es para poner nuestra vida en orden, pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé ese entendimiento y ese discernimiento de la palabra para poder hacer las cosas correctas. Pero no todo era malo, también había muchas bendiciones. El Señor les iba a dar muchas bendiciones. Vemos en Deuteronomio 28. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy en el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y eran muchísimas bendiciones las que les iba a dar. Pero ojo, aquí viene lo feo. Las bendiciones son perfectas, pero al desobedecer, si les muestro cuántos son como 3 hojas de pura desobediencia, puro castigo al desobedecer. Entonces la invitación es: si quieres recibir las bendiciones del Señor, quieres ver la diestra del Señor en tu vida, siempre quieres tener la cobertura del Señor, hay que ser obediente. No hay que hacer lo malo a los ojos del Señor, porque es más fácil hacer lo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahora resulta que lo malo lo queremos hacer bueno, siempre. Eso es malo, pero no, es que no me están viendo, nadie me está viendo. Lo malo lo haces bueno. Ese es el problema, que queremos disfrazar lo malo con bueno. Creemos que lo que es incorrecto, ahora lo queremos hacer correcto. Ahora resulta que queremos enseñar a Dios, ¿no?, cómo son las cosas, sabiendo que Él creó esto, sabiendo que de Él es todo esto. Por eso la invitación del día de hoy es: no transformemos lo malo en bueno, más bien transformemos nuestra vida. Sigamos los mandatos del Señor, que Él ponga esa ley en nuestro corazón para poder cumplir las cosas como Él lo manda. No hacer lo que nosotros queremos, porque la verdad es muy fácil pecar. Es sencillito pecar, es muy fácil. Pero el problema viene después. El que en realidad sí está en Cristo, si hace algo incorrecto, ¿qué es lo que sienten dentro? Ese remordimiento de que hiciste algo indebido, de que hiciste algo que no se tenía que hacer. Por eso no pequemos, arrepentámonos el día de hoy de lo que hacemos mal y pidamos esa sabiduría que viene del Señor, que es la sabiduría perfecta, que es la sabiduría que Él nos da para poder discernir de lo bueno y lo malo. En una parte de Jeremías, en 7, 18 y 19, dice el Señor: con razón estoy muy enojado con ustedes. Ya me di cuenta por qué. Porque están prefiriendo tomar madera
piedras, metales, fundirlos y hacer sus imágenes. A pesar de que saben que yo soy su Dios, están prefiriendo hacer esto. Y dice el Señor, ¿ustedes creen, son como que tan ingenuos creyendo que esto que están haciendo a mí me perjudica? No. Esa vergüenza va a ser para ustedes. Esa vergüenza y ese prejuicio va a ser para ustedes, no va a ser mío. Los que se están perjudicando son todos ustedes, mas no yo. Por eso el Señor siempre los invitaba: arrepiéntanse, vuelvan a los caminos del Señor, no hagan lo malo. Pero no, otra vez volvían a hacer lo que no teníamos que hacer. En Jeremías 6:16, aquí viene algo bueno, pero no tanto. Les dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¿Pero qué creen que respondieron? No, ese no es el camino que queremos. Y hoy en día es lo mismo. Te dicen: sigue esto es lo correcto, no te va a costar, va a ser fácil. A veces va a haber dificultades, pero es mejor que te vayas por aquí. No, yo no quiero, yo me quiero ir por aquí. Está más bonito, está bien pavimentado, este lugar es correcto, a mí me gusta para mí este es el mejor. Por eso dice el Señor que no pongamos nuestras fuerzas en conocimientos o en emociones del humano, que no nos apeguemos a cosas que nos diga la gente: es que vente por acá, no, es que aquí está mejor. No, hay que seguir la voz del Señor, seguir el mandato. Por eso les digo, ¿quieren ser de los que creen en el Señor o de los que obedecen en el Señor? Creo que todos queremos obedecer, ¿no? Entonces la invitación es obedecer siempre el mandato del Señor y no creer que lo que hacemos es lo correcto. Ahora después volvemos a Samuel. Samuel, al hacer esto que no tenía que hacer y desobedecer, ¿qué dice el Señor? Él va a dejar de ser el rey de Israel, Saúl, por haberse equivocado y hacer las cosas que yo no lo mandé. En ese momento, cuando él lo destituye, dice que el Espíritu Santo del Señor sale de él. Y en el momento que ungen a David, el Espíritu del Señor va con David. Ahora dice que un espíritu atormentador estaba con Saúl. ¿Saben qué es lo que le doy gracias a Dios? Que gracias a Jesús el Espíritu Santo ya no se va de nosotros. El Espíritu Santo permanece y va a prevalecer siempre en nosotros y nunca se va a ir. Creo que esa es la mejor gracia que deberíamos de tener, el que nunca se vaya el Espíritu Santo. Porque si el Señor se enojara, ya vieron con Adán y Eva que dijo: mi espíritu no va a durar siempre con el hombre. Pero ahora no. A pesar de somos lo que somos, el Señor no se va. Y también me pongo a pensar, en realidad, ¿sabemos el valor de la cruz? ¿Sabes lo que significó la cruz? Cuando usted y yo sepamos el valor de la cruz en realidad, vamos a valorar lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Se imaginan ese dolor? Estaba platicando a mi hijo que cómo quedó Jesús. ¿Se imaginan él todo desfigurado, la piel colgando, se le veían los tendones? Era algo increíble. Y él, a pesar, lo que hizo Jesús en la cruz fue la prueba de amor más grande que puede existir. Porque Él dio su vida para que usted y yo fuéramos salvados, para que usted y yo tuviéramos estas bendiciones el día de hoy, de gozarnos en el Señor sin necesidad ya de hacer nada. Ya no ocupa hacer nada usted, el Señor ya lo hizo todo. Solamente crea en Él, viva la vida en Cristo, en Él. Haga las cosas correctas, haga lo que el Espíritu Santo le está mandando dentro de usted, porque si decimos en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Salomón fue rey, tuvo muchas mujeres y pecó contra Dios. José, siendo esclavo, fue fiel y no tocó a la de Potifar. Adán, estando en el jardín del Edén, en el paraíso, pecó contra Dios. Jesús, estando en el desierto,
Jesús, estando en el desierto, es fiel y vence las tentaciones de Satanás. El joven rico, cuando se encuentra con Cristo, se va triste porque no es capaz de vender sus posesiones. Zaqueo, cuando conoce a Cristo, devuelve todo el dinero que ha tomado y ha hecho mal. Queridos hermanos, se dan cuenta que no importa del entorno en el que estemos, se trata de la decisión que tomemos, obedecer o no obedecer. Eso no lo va a provocar nadie, es una decisión propia. Y aquí entra lo que ha dicho el Señor, que nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es lo que va a hacer que usted decida entre lo bueno y lo malo. El dominio propio que Él nos da es para poder decidir las cosas correctas y las que no son correctas. Por eso la invitación del día de hoy es tomar conciencia y decirle al Señor: Señor, enséñame a obedecer. Enséñame a no caer en tentación, enséñame a hacer lo justo y lo correcto para ti. Aunque sabemos que fuimos justificados por la fe, debemos de hacer las cosas que al Señor le agradan. Porque sí, ya lo hizo todo, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Para terminar, quisiera terminar con la siguiente reflexión. Dice: pero llega un hombre por el cual fuimos redimidos y entró la salvación. Salvación que recibimos por fe, creer en Él, Cristo Jesús. Su gracia sobreabunda en nosotros y por medio de la sangre nos limpió de la maldición del pecado. El amor de Dios se manifiesta de nuevo por la vida de Cristo Jesús, Señor nuestro, que sin merecer nos dio misericordia en abundancia, misericordia infinita. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ya que somos coherederos junto con Cristo Jesús, sabiendo que recibimos lo mismo que el Padre le dio a Él, dejando como garantía su hermoso Espíritu Santo sellado dentro de nosotros, el cual jamás se irá de ti, si crees que Jesús es nuestro Señor con todo tu corazón. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración muy hermosa, una oración que sea digna del Rey, una oración que sea digna para el Señor, que llegue como ese olor fragante hacia su trono celestial, para que nos ayude a en realidad saber distinguir lo bueno y lo malo. Por eso le invito a que hoy cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, si quiere hincarse, lo que usted crea más conveniente para el Señor. Y le vamos a pedir hoy: Señor, hoy en este día te pido por todos los que estamos aquí. Te pido para que tú abras nuestros corazones y ese entendimiento, para que nos enseñes a discernir de lo bueno y lo malo. Porque solamente tú sabes qué es el camino que debemos de seguir. Tú sabes dónde tenemos que estar, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que estar, con quién tenemos que estar. Que sobreabunde tu gracia dentro de nosotros, Señor, porque sin merecerlo nos has dado esta bendición tan grande que es tenerte en nuestras vidas. Porque ya no podemos hacer nada. Tú ya lo hiciste todo en la cruz. Tu preciosa sangre, Jesús, limpió nuestros pecados, nos ha sanado de toda enfermedad, nos ha librado de todo mal, nos ha librado de ese yugo de esclavitud y de esas cadenas generacionales que no se rompen, pero tú llegaste a romper todo, Señor. Por eso hoy alabamos, bendecimos y exaltamos el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Gracias por tu Espíritu Santo, que has morado dentro de nosotros, que ha dejado dentro de nosotros y que ahora mora de una forma natural, que fluye como el agua. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa esperanza de que en realidad en ti hay salvación. La única invitación es: vivan en santidad, busquen el reino de los cielos, hagan lo correcto a los ojos del Señor, no se desvíen de lo que no los manda hacer. Escuchemos la voz del Señor y digámosle: Señor, quiero obedecer. Señor, ayúdame a obedecer. Señor, quita toda tentación y todo yugo de esclavitud y toda cosa que tú sabes que no pertenece a ti, porque todo es para un bien. Todo lo que nos das es para un bien. Aunque las cosas sean difíciles, tú lo haces todo posible.
lo imposible lo haces posible, Señor Jesús. Te amo y te doy las gracias por todo lo que has hecho en esta congregación y todo lo que haces en las vidas de todos los que estamos aquí reunidos, porque solo tú tienes el poder y solo la gloria es para ti, Señor Jesús. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor, por favor, el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor.